Bienvenidos a una exposición sobre el curso de electrónica básica. Mi nombre es Renzo Córdoba y el día de hoy les hablaré sobre la galería tensiométrica. Comenzamos respondiendo qué es un transductor. Un transductor es un dispositivo encargado de transformar una magnitud física a una magnitud eléctrica como una señal analógica normalizada. Esto es importante conocer debido a que la galería tensiométrica es un transductor pasivo encargado de aprovechar las fuerzas que generan una deformación y de esa forma variar su resistencia eléctrica. Como en este ejemplo que se genera fuerzas axiales, se deforma el área transversal de este material y esto afecta a la gala tensiométrica. La gala tensiométrica presenta una base aislante flexible, la cual se conectará al material, y un alambre resistivo de Constatán que puede ser de esa forma de zigzag debido a que la longitud del cable es largo y si se desea medir, si se desea aprovechar en elementos cortos, es bueno que tenga esta forma. Seguimos con el principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento tiene un fundamento en el efecto piezo-resistivo y semiconductor de los metales. La galería tensiométrica es un sensor de resistencia y como todo sensor de resistencia depende de su resistividad, de su longitud y de su área transversal. Además, el factor de Galga, que es para estos tipos de elementos, engloban los efectos de variación tanto en longitud de formación, de área por deformación y también de variaciones de resistividad por deformación, que es el efecto piezo-resistivo. De ese factor de Galga se puede obtener la ecuación básica de Galga, que se presenta el factor de Galga, como mencioné, que puede ser GF o K, además de la deformación y el cambio de resistencia. En la mayoría de los casos, las galgas tensiométricas no se usan para medir deformaciones, sino se usa para medir esfuerzos mecánicos que generan estas deformaciones. Y acá nos ayuda la ley de Hooke, que con el módulo de Young la deformación se puede combinar con la ecuación básica de Galga y se obtiene que la resistencia de la galga proporciona una medida de esfuerzo. Esta tabla presenta los tres tipos de galgas, que es el hilo lámina, semiconductor y capa gruesa. Se da una valoración cualitativa con colores. El rojo es un valor bajo, verde es un valor bueno y amarillo es medio. En el hilo lámina se tiene que el factor de galga y resistencia son bajos, pero presenta buena linealidad, ruptura y fatiga. Sin embargo, el efecto de temperatura es medio. Me olvidé de mencionar hasta este momento el efecto de temperatura es importante en la galga distensiométrica y afecta negativamente. Se explicará más adelante bien el fundamento de esto, pero es importante tenerlo en cuenta. En semiconductor, el factor de galga tiene buen valor. La resistencia, la linealidad, ruptura, fatiga son medios, pero el efecto de temperatura es alto, es decir, es negativo. Y en la capa gruesa presenta buena resistencia, factor de galga bajo, pero los otros factores se puede decir que son aceptables. Puente de Winston. Existen distintos arreglos de las galgas para generar variaciones de resistencia, pero también se desea eliminar resultados no deseados a factores externos que puedan influenciar en estos valores. Y ya mencioné que la temperatura es uno de ellos y la sensibilidad de la medida también, la sensibilidad del medidor. Teniendo en cuenta lo de la temperatura que mencioné, se tienen compensadores que son galgas exactamente igual a las que usamos para medir deformación, pero esta está situada sobre una pieza del mismo material que la pieza a medir y se encuentra a la misma temperatura y no está sometida a esfuerzos mecánicos. Como se puede ver, es la misma pieza, pero tiene el material que se desea medir, que es como base. Los tres puntos a evaluar para el puente de Winston son la tensión de salida, la sensibilidad y el efecto de temperatura. La tensión de salida para poder analizarla cuando la deformación sea cero, es decir, cuando la gas se encuentre en reposo. La sensibilidad, la cual nos enfocaremos si tiene efecto lineal, es decir, que no varía razón de la deformación, la magnitud y también la magnitud de esa sensibilidad. Y por último, la temperatura, la cual la resistencia nominal de la galga no es constante, es decir, depende de la temperatura, y entonces la tensión de salida se ve influenciada por esa temperatura, que es la resistencia nominal acá, como se puede ver, depende de la temperatura. En este caso, de la tensión de salida, si es que está en reposo, significa que el esfuerzo no va a haber ninguna deformación y tendría que salir cero. Y la sensibilidad es importante que no dependa de la deformación.
Así que analizaremos cuatro casos. Comenzaremos con una galga activa que se encuentra en esta posición. Este es un arreglo, es igualito, pero para mejor entendimiento visual. Bueno, acá también se puede ver cómo sería si se le aplica una fuerza en un material. Los resultados que se obtienen es la tensión de salida en reposo va a ser cero, la sensibilidad no va a ser constante, es decir, va a depender de la deformación, y la magnitud de sensibilidad está sobre 4, es decir, va a ser muy pequeña. La posición del compensador como mencionamos, será para contrarrestar el efecto de la temperatura. Se tiene que poner en el otro extremo de la impedancia de la galga, es decir, acá. El segundo caso, que es dos galgas activas, presentan salidas como la tensión de salida en reposo va a ser cero, que es lo que se espera. La sensibilidad no va a ser constante, es decir, sigue dependiendo de la deformación, pero tiene una mejora en la magnitud de esa sensibilidad. También se necesita un compensador que tiene que estar en el otro extremo de la impedancia de la galga, como ya mencioné en el primer caso. En este caso habría uno acá para compensar este y otro acá para compensar el de acá. Seguimos con el tercer caso, que presentan otra vez dos galgas. Sin embargo, en este caso son opuestas. Una galga trabaja en tracción y otra en compresión. Como se puede ver, se tendrá una influencia negativa con la deformación y la otra positiva. Los resultados obtenidos siguen siendo cero. Acá ya es constante la sensibilidad, es decir, no depende de la deformación. Y la magnitud es igual al anterior caso, pero no es necesario un uso de compensador, ya se compensa el efecto de la temperatura. El último caso son cuatro galgas activas, las cuales tienen resultados idóneos, óptimos, sigue siendo cero. La sensibilidad es constante y la magnitud es aún mayor. Y no es necesario un compensador debido a que la temperatura no influye en este caso. Las aplicaciones. Bueno, se tienen muchas aplicaciones para las galgas, en especial si se requiere medir esfuerzos o deformaciones. Generalmente en aviones para medir presiones a las estructuras, en deformaciones en puentes para evitar accidentes o que se desplomen. Aplicaciones biomédicas, debido a que se puede medir el esfuerzo de agarre de un robot, lo cual se puede aprovechar en exoesqueletos y también en dispositivos médicos como el tratamiento de glaucoma, midiendo la presión intraocular con un dispositivo médico. Eso sería todo. Muchas gracias.